Romanos capítulo 5. Gloria al Señor Jesús, alabanzas a su santo nombre. Aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la justicia reine, la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Quiero hablarle de algunas generalidades para que veamos la importancia de esta doctrina de la palabra de Dios. Romanos no fue la primera carta que se escribió, fue la cuarta. Primero fue Gálatas, después Tesalonicenses, después Corintios y después Romanos. Pero está encabezando la lista de la lista de las cartas apostólicas por su importancia doctrinal. Si usted compara Romanos con las otras cartas, notará que Pablo gastó 11 capítulos para explicar la doctrina de la justificación, mientras que para explicar la doctrina de la libertad cristiana que está en Gálatas, solo usó 6 capítulos. Para enseñar lo que la iglesia es,
desde su elección antes de la fundación del mundo hasta su presentación en gloria, solo gastó 6 capítulos. Para enseñar la doctrina de el recogimiento, la segunda venida de Cristo y el día del Señor, gastó 2 epístolas, pero apenas hay 8 capítulos. Las 2 epístolas a los tesalonicenses. Para hablar de Cristo como cabeza de la iglesia, la epístola a los colosenses solamente usó 2 capítulos, porque del 3 en adelante es ética. Si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba. O sea, siempre en las epístolas está primero la doctrina y luego la ética. El hermano citó Romanos 12, ahí comienza la ética, y todos los 11 capítulos anteriores. Figúrese la importancia que tiene esa doctrina. Si el apóstol gastó más capítulos para enseñar esa sola doctrina que para enseñar todo lo que la iglesia es desde su origen antes de la fundación del mundo hasta cuando sea presentada en gloria, eso nos debe llamar la atención para estudiar y predicar sobre este hecho importante. Aleluya. En el Evangelio, como dice Romanos 1:17, dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es sencillo entender que la salvación es obra de la gracia y del amor de Dios, pero no pocos entienden que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y a veces se predica menos eso porque no se entiende suficientemente la importancia de la justicia de Dios. Si la hermana puede poner ahí los textos, Salmo 98, 2 y 3, para que ahí están las promesas y las profecías de la justicia de Dios. Salmo 98, versos 2 y 3. Jehová ha hecho notoria su salvación en presencia de todos los pueblos de la tierra. Él ha manifestado su justicia y todas las naciones verán la salvación de nuestro Dios. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de Dios. Pero esa salvación vino por medio de la justicia. Ahora Isaías 42, los primeros 3 versículos. Isaías 42, los primeros 3 versículos. He aquí mi siervo en quien mi alma se complace, he puesto sobre él mi espíritu, no gritará, ni se oirá su voz en las calles, a través de la verdad traerá justicia a la tierra. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. El otro versículo dice, no se fatigará ni se cansará
hasta que haya establecido justicia en la tierra. Y esa justicia está revelada en el Evangelio. Hoy en día hay miles de predicadores del Evangelio de los panes y los peces. Pero hasta el Señor Jesucristo se le fueron los que comieron los panes y los peces. Porque vienen y se comen eso. Si usted anuncia un culto con almuerzo gratis, eso viene gente hasta no más. Eso demuestra la estimación que la persona tiene por las cosas de esta vida. Entonces, nosotros tenemos que predicar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la justicia, el Evangelio de la salvación. Porque los que vienen por los peces y por los panes se los comen y se van. Y entonces, o si se quedan solamente considerando a Cristo como un proveedor de necesidades temporales. Entonces, por eso necesitamos profundizar en el Evangelio, es decir, para que podamos predicar entonces acerca de este Evangelio de la salvación y de la justicia. Jesús mandó predicar el Evangelio de la salvación. El que creyere el Evangelio y fuere bautizado será salvo. Es decir, lo único que Jesucristo mandó predicar, creer y obedecer para ser salvos es el Evangelio. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar al que lo cree. La palabra de la cruz es tropiezo a los judíos, locura a los gentiles, pero a los que se salvan, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio que trae la promesa del Espíritu Santo es ese Evangelio. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, si no se predica este Evangelio, no hay cómo recibir la promesa. No hay Pentecostés sin Calvario. Algunos pentecostales se han inventado unos supuestos avivamientos, unas maneras de motivar a la gente para recibir el Espíritu Santo, pero son simplemente el bautismo del Espíritu Santo es la confirmación del Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Pero los que creen, ¿qué? Lo que Jesús mandó a predicar, el Evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No hay Pentecostés sin Calvario. La mejor manera que uno puede ayudar a la gente a que reciban el Espíritu Santo es predicándoles el Evangelio. Porque esa es la confirmación del Evangelio, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, con estas generalidades, vamos entonces ahora sí a Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos, no tendremos, sino tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Secándome la garganta y es tan temprano. Paz con Dios quiere decir
que no tenemos cuentas pendientes con Él. No porque no las tuvimos. Dios hizo al hombre recto y Él se buscó muchas cuentas. Pero la paz con Dios consiste en que ya no tenemos cuentas porque Él nos perdonó. Porque Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo. La justificación es el acto en que Dios nos separa del mundo en que nacimos. Romanos 3:23 nos pone a todos en un solo montón, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un todos absoluto que no deja a nadie afuera. Los grandes pecadores y los pecadores honorables. Ahí en ese gran montón, ahí está todo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el siguiente versículo nos coloca aparte. Siendo justificados gratuitamente. Vea cuántas cosas suceden en este acto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vea cuántas cosas suceden en ese momento. Una persona justificada cuando cree. Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. El sistema de Dios es creer. Y para creer hay que saber. Y para saber hay que oír. Por eso Jesucristo no mandó a los discípulos ni a hacer fiestas, ni a rezar, ni siquiera los mandó a cantar. Los mandó a una sola cosa, a predicar el Evangelio. Porque ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Se opera cuando uno cree, pero cuando uno cree el Evangelio está en toda la Biblia, pero toda la Biblia no es el Evangelio. Por eso cuando uno va a predicar, uno tiene que saber qué es lo que va a predicar si uno está a tono con Jesucristo, porque Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio. Es decir, cantamos porque somos salvos, no para ser salvos. Los salvos, los cantos no salvan, pero los salvos cantan. Todo el que ha sido salvo tiene una canción en su alma. Y el que no canta es porque no le ha pasado nada. Sí, señor, el que no canta es porque no le ha pasado nada. No tiene de qué cantar. La justificación es un acto en el que suceden muchas cosas porque nos separa de donde estábamos. Como lo dice Pablo a los Colosenses, dice 1:12 y 13 y 14, dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por las riquezas de su gracia. O sea, la justificación se sucede eso. A los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:10, dice
Vosotros os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, el acto de la justificación es que nos saca de la selva humana donde nacimos y nos pone en el plantío de Jehová, en la viña del Señor, en su huerto, en su iglesia. Entonces nos cambió de posición y de condición. Porque Dios mira a la gente como lo que la gente es, como dice el verso 23. Por cuanto todos pecaron, Dios no los puede mirar de otra manera. Pero cuando se opera la justificación, entonces hemos sido cambiados de posición y de condición. Entonces, de ahí la importancia de ser justificado. Y para ser justificado, simplemente lo que tienen que hacer es creer el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo mismo. El Evangelio es su venida al mundo, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Si no se predica esto, no podemos esperar que las señales se cumplan, porque nosotros no somos seguidor de señales, sino que las señales siguen al creyente. Aleluya. Si el seguir las señales fuera la manera de evangelizar el mundo, ya el mundo estuviera evangelizado hace rato, o por lo menos el continente americano. Pues desde los años 50, los evangelistas sanadores han recorrido este continente, han llenado estadios. En Argentina, para allá por los años de la primera presidencia de Perón, tenía 200,000 en el estadio y tenía al presidente Perón ahí en el culto, el evangelista Tommy His. Pero se necesitó enviar misioneros a Argentina. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos perdidos en Argentina, y la iglesia en Argentina no es una iglesia, pues, vamos a decir, notable en el concierto de las naciones. Bueno, y todos los demás países. ¿Algunos se acuerdan del libro Jesucristo el Sanador? Ese lo escribió T.L. Osborne de las campañas que hizo en Puerto Rico. En Puerto Rico hay evangelio por todas partes, pero hay cosas rarísimas por todas partes también. Allí es donde más salen doctrinas raras, sencillamente porque el evangelio de los panes y de los peces no salva a la gente, y menos el de la prosperidad. Entonces hay que predicar el evangelio de la salvación para que se suceda eso que dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe. Dios no tiene otro método. Por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Jefté, por la fe Barak, por la fe Sansón, por la fe Samuel, por la fe David. Y dijo el escritor que no iba a seguir con la lista porque no tenía tiempo, que por fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas o convalecieron en enfermedades, dice la antigua versión, se hicieron fuertes en batallas, evitaron filo de espada, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, sufrieron vituperios. Todos esos hechos narrados en el Antiguo Testamento son resultado de la fe. Y la fe es resultado de las promesas de Dios. No hay fe sin promesa. Y cuando nosotros predicamos, estamos impartiendo la fe. La fe viene por el oír. Por eso tenemos que saber lo que predicamos. No podemos predicar cualquier cosa.
Porque al predicar estamos impartiendo la fe. No hay fe sin promesa. ¿Por qué creyó Abraham a Dios? Porque Dios le habló. ¿Por qué creyó Noé? Porque Dios le habló. Todo lo que dice la Biblia es el resultado de dos hechos. Número uno, Dios ha hecho promesas. Y número dos, Dios ha encontrado quien se las crea. Y cuando Dios encuentra quien le cree sus promesas, Dios honra su palabra y honra la fe del que le creyó. Por eso en Hebreos 11 no se está exaltando a la persona, sino a la fe que la persona tuvo. La fe que la persona tuvo. Y hay una sola fe. Y el dador de esa fe es Jesucristo. No como algunos que dicen, yo tengo la fe de mi abuela. No. Puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Él es el autor de la fe, porque Él es el que ha hecho las promesas, y sin promesa no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que el que le cree a Dios se hace agradable a Dios. La forma más elevada de alabar a Dios es creyéndole. Es decir, creer es honrar a Dios en grado superlativo. Pregúnteselo al padre de la fe, Abraham. Romanos 4. Abraham no se debilitó en la fe, o sea, la fe se debilita o se fortalece. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como muerto o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se esforzó dando gloria a Dios, creyendo que el que había prometido era poderoso para cumplir. No era que Abraham se la pasaba gritando gloria a Dios. No, es que cuando uno se esfuerza para creer, glorifica a Dios en grado superlativo. Esa es la mejor manera de honrar a Dios, creerle lo que Él dice. Y para creerle tenemos que estar apegados a las Escrituras. Tenemos que empaparnos de las Escrituras, porque ahí es donde están las promesas. Entonces, Abraham, como todo hombre, si se miraba en el espejo, si tenía espejo en aquel entonces, si se miraba en el espejo y se consideraba cada día más viejo y miraba a su princesa cada día más vieja, pero él no se debilitó haciendo esas consideraciones, sino que se esforzó dando gloria a Dios, creyendo que el que había prometido era poderoso para cumplir. Y ahí en la Biblia hay otro ejemplo, en el Evangelio, el padre que tenía un hijo lunático, lo trajo a sus discípulos y ellos no pudieron hacer nada por él. Y cuando uno va en busca de una solución y no la encuentra, se defrauda su fe. Entonces, el padre de este lunático va al Señor y le dice, Señor, he traído a mi hijo a tus discípulos y nada han podido hacer por él. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. No solo del hijo, sino de él, porque ya él tenía su fe vulnerada. Entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Entonces él hizo un esfuerzo de fe. Dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Aleluya. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y su hijo fue sanado. Aleluya. Aleluya. Entonces la manera
Es decir, hasta que la gente no sea justificadas, no son cambiados de posición, ni de condición delante de Dios. Eso es definitivo. Por eso es lo primero que está en las cartas. Por eso tiene 11 capítulos para explicar eso. Entonces, hay que empaparnos de esto. Segundo, ¿por quién? Por Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, la justificación nos da entrada por la fe al terreno de la gracia de Dios, que es donde podemos estar firmes y gloriarnos o celebrar la esperanza de la gloria de Dios. No podemos celebrar esa esperanza o gloriarnos en esa esperanza si no estamos justificados y si no estamos en el terreno de la gracia. Note usted que el saludo de Pablo a todas las iglesias es: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sin gracia no hay paz, sin gracia no hay salvación. Por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Usted no ve a ningún inconverso celebrando o cantando cuando está en angustias, cuando tiene aflicciones. No, lo que están es renegando o murmurando, o los que menos hacen se quejan. Y hasta hay cristianos que lo hacen, que si no reniegan, pero sí murmuran, sí se quejan. ¿Por qué me ha venido esto? ¿Por qué yo? ¿O por qué esto? ¿Qué hice yo? Pero es porque no saben que la tribulación produce paciencia. Todos nacimos impacientes, todos somos impacientes. Hasta Moisés, que era el hombre más manso en toda la tierra, perdió la tierra prometida porque los hijos de Israel lo sacaron de casillas. No obstante que era el hombre más manso en toda la tierra. Entonces, la tribulación es necesaria para aprender la paciencia. La tribulación produce paciencia. Así que no pida paciencia con su marido, o paciencia con su mujer, o paciencia con sus hijos, porque entonces el Señor le manda a la señora tribulación para que le enseñe la paciencia. La paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, dice la palabra de Dios. La paciencia prueba. La paciencia que prueba, prueba la fidelidad de Dios. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y él oyó mi clamor, me hizo subir del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos, y puso luego una canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y glorificarán tu nombre. Cuando la gente, su familia, sus allegados, la iglesia, ve que soportamos las aflicciones, como manda el apóstol, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Las aflicciones vienen, pero hay que soportarlas y gloriarnos en ellas, o sea, celebrar. Los cristianos somos los únicos que podemos cantar y celebrar en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque sabemos a quién ir, a quién invocar, en quién esperar, y sabemos que cualquier situación no será para siempre, porque tenemos a quien cambia la noche en mañana y la endecha en baile. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
constantes en la oración. El que no tiene una esperanza gozosa no es capaz de sufrir. Cuando le viene una aflicción se le desborona todo. Pero el que tiene una esperanza gloriosa, bendita, bienaventurada, él se puede gloriar aún en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Gracias, hermano, porque al que habla y canta se le seca la garganta. Gloria a Dios. Entonces, veremos ahora la gracia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es necesario que hagamos distinción de la gracia y la misericordia, porque por los testimonios que uno oye en la iglesia, la mayoría de la gente solamente están contentas con la misericordia, pero uno se da cuenta que no valoran o no tienen una apreciación de lo que es la gracia de Dios. La misericordia de Dios es para todos. Dios da mantenimiento a toda carne porque para siempre es su misericordia. Los leoncillos braman a la presa en la selva y Jehová les da la comida. El sol sale para buenos y malos, la lluvia viene para justos e injustos. Salmo 145, verso 8, 9, 15 y 16, dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. O sea, la misericordia de Dios es para todos, desde el hombre hasta la bestia y desde el león hasta la hormiga gozan de la misericordia de Dios, porque la misericordia es el acto providencial de Dios por el cual Él cuida su creación. Dios como creador tiene cuidado de su creación. Hechos 14:16 dice: si bien Dios dejó andar a las naciones en sus caminos, no se quedó sin testimonio, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de bien y de alegría nuestros corazones. Usted que ha leído la Biblia sabe que los sumerios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, todos esos grandes imperios vivieron en el paganismo más horrendo, asando a sus hijos en los altares a los ídolos. Los templos de las diosas eran templos de prostitución. Pero a todos ellos le vieron la primavera, el verano, el otoño y el invierno. La lluvia les vino, todo. ¿Por qué? Porque Dios cuida de su creación. La misericordia de Dios es para todos. Además, la misericordia de Dios es que Dios no nos paga como merecemos. Salmo 103. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, la misericordia es que Dios no nos paga como merecemos. La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Hay una diferencia enorme entre lo uno y lo otro. Entonces, la gracia
es la manifestación personal de Dios al hombre para salvarlo. Por eso, para salvar al hombre, Dios tuvo que manifestarse en carne y venir al mundo. Pero a lo largo de 4000 años, desde Adán hasta Cristo, Dios le estaba dando todo lo que la creación necesitaba, a pesar de que las naciones anduvieron en sus propios caminos. Solo los patriarcas e Israel anduvieron en los caminos de Dios. Por eso usted lee en Génesis que Dios se identificaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de Éxodo en adelante usted lee cientos de veces: así dice Jehová, Dios de Israel. Así dice Jehová, el Santo de Israel. Así dice Jehová, el fuerte de Jacob. Así dice Jehová, el Rey de Israel. Porque era la única nación que conocía a Dios. Todos los demás anduvieron o andaban en sus caminos, en el paganismo. Pero con todo eso, a todos les vino lo que necesitaban. Porque Dios, en su misericordia, cuida de su creación. Pero la gracia es el acto, es el gesto de Dios hacia una persona, hacia un hombre, hacia una mujer para salvar. Comencemos con Noé. Capítulo 6 de Génesis dice que la generación prediluviana, dice, cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse, les nacieron hijos e hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. A propósito, los hijos de Dios en ese caso eran los descendientes de Set, porque el último versículo del capítulo 4 dice que Dios le sustituyó a Set en lugar de Abel, a quien mató Caín, y los descendientes de Set comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Eso era lo que los constituía hijos de Dios. Los hijos de los hombres eran los descendientes de Caín. Entonces, y eso todavía sucede aunque no hay descendientes de Caín en el mundo, porque todavía los hijos de Dios a veces le ponen el ojo a las hijas de los hombres, o viceversa. Todavía tenemos que lidiar con eso. Entonces, esta generación dice, se corrompieron, y el designio del corazón de ellos era de continuo el mal. Entonces Dios dictó una sentencia: raeré desde el hombre hasta la bestia, porque se han corrompido en extremo, y el designio del corazón del hombre es de continuo al mal. Pero hubo una excepción. Verso 8: mas Noé halló gracia delante de Dios. ¿En qué consistió esa gracia? En que Dios vino a Noé y le dijo: Noé, el fin de toda carne es venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer, calafatea la cumbrea, y le dio todas las especificaciones. ¿Y qué pasó? Por la fe Noé, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo de entonces, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Y todos sabemos que solo Noé y su familia se salvaron en aquel entonces. Aleluya. Entonces es el trato personal para salvar al hombre. Venía un juicio y Dios habló con Noé, y Noé creyó a Dios. Cuando dice que Noé fue perfecto en su generación, no era perfecto en santidad, porque recuerden que después del diluvio se dio su borrachera, sino él fue perfecto en su generación, que no se mezcló con los descendientes de Caín. Él fue perfecto en su generación. No era que era perfecto moralmente o santamente, no. Él no se mezcló como se mezclaron los otros.
los que perecieron. Bueno, ahí tenemos el primer acto de gracia en la era patriarcal. Luego el llamamiento de Dios a Abraham fue otro acto de gracia. Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos, como cualquier habitante de Mesopotamia. Pero Esteban, en su discurso de los Hechos 7, dice: el Dios de la gloria apareció a Abraham nuestro padre habitando en Mesopotamia y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Y Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia, y Abraham vino a ser amigo de Dios. Todo lo que tuvo que hacer Abraham fue creer. De pagano pasó a justo, y de justo a amigo de Dios, por creer. ¿Pero por qué creyó? Porque Dios le habló. Pero es que necesitamos predicar, porque usted es la boca de Dios. Cuando usted está predicando, usted está impartiendo la fe, impartiendo la vida, impartiendo la luz, impartiendo el conocimiento. Por eso nuestra más grande preocupación debe ser la predicación y la enseñanza. Porque ese es el medio que Dios va a usar para salvar la gente. La gente no se va a salvar cantando, ni siquiera ayunando. A Dios le agradó salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la predicación, la locura de la predicación de la palabra de Dios, no de otra manera. Ahora hay muchas maneras, ahora hay películas, hay, tantas otras cosas, dramas y todo eso, pero eso no produce fe. La fe no tiene nada que ver con la vista. Cuando estaban presentando la película esa de Cristo, decían los que que salían llorando de los teatros. Claro, el que ve un drama tan conmovedor como eso, pues tiene que ser una piedra para que no llore, ¿no? Pero eso no salva a la gente, porque la fe no viene por la vista, la fe viene por el oír. O sea que entretener la congregación con dramas y con películas, eso es haber perdido la capacidad de oír, o haber perdido el conocimiento de que es por la predicación, que es por la palabra. Vea lo que dijo Jesús, Juan 5, 24 y 25. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. La vida entra por aquí, por el oído, no por los ojos, ni por la boca comiendo pan multiplicado. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene, no tendrá, tiene. Usted está impartiendo el germen de la vida. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, la hora viene y ahora es. Gracias a Dios que no ha terminado esa hora. Tiene 20 siglos y no ha terminado esa hora. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Hermano, a esto tenemos que darle mucha importancia. En el día de Pentecostés no toda la gente que estaba en la ciudad de Jerusalén se convirtió, así que los que recibieron su palabra, los que estaban recibiendo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados como 3,000 personas y fueron añadidos a ellos. La iglesia pasó de 120 a 3,120. Luego en el capítulo 4 pasó a 8,120. Se convirtieron como 5,000 hombres. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, el oír la palabra de Dios
Las palabras humanas son solamente vehículos para transmitir ideas. Usted tiene una idea en su mente y quiere comunicársela a otro, usa el verbo o usa la escritura. Pero eso es solamente un vehículo para transmitir sus ideas. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Esa es la gran diferencia. Por eso, en esos auditorios de miles, donde hay grandes exponentes que hacen grandes discursos y la gente complacida en eso, pero no pasa nada. Porque solamente la palabra de Dios tiene el germen de la vida. Entonces de ahí que tenemos que darle la mayor importancia en nuestra vida, en el culto, en todas las actividades, a la predicación de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces Abraham creyó a Dios porque Dios le habló. Segundo acto de gracia. Tercer acto de gracia. El Señor sacó a Israel de Egipto por gracia. Dice que los redimió no porque eran los mejores, sino por el contrario los más insignificantes. O sea que ese fue un acto de gracia de liberarlos de la esclavitud y sacarlos a la libertad. Entonces, ese fue otro acto de gracia. Los hijos de Israel gimieron bajo el yugo, clamaron al Dios de sus padres. Y cuando Dios le da la visión a Moisés en la zarza, le dice: ven y te enviaré a Egipto para que saques a mi pueblo. ¿Por qué? Porque he visto su aflicción y he oído su clamor y he descendido para librarlos. Ese fue otro acto de gracia. Y a lo largo de Éxodo hasta Malaquías, a lo largo de esos 1500 años, el Señor sostuvo a su pueblo, lo libró de sus enemigos, de sus vecinos, les dio pan del cielo, les dio agua de la roca, sus vestidos no se envejecieron, no hubo en sus tribus enfermos. Todo eso fue un despliegue de la gracia de Dios para con su pueblo Israel. Pero noten que a lo largo de ese tiempo Dios solo trató con esta gente. En el libro de Génesis, que son 2500 años de historia, Dios solo trató con 8 hombres: Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Si usted lee todo el libro, se da cuenta que Dios solo trató personalmente con estos hombres y ellos comunicaron su revelación a su familia. En el Génesis, el pueblo de Dios era una familia. Con 70 personas descendió Jacob a Egipto. Ese era todo el pueblo de Dios. Las demás naciones andaban en sus caminos. Cuando Dios llama a Moisés para liberar a Israel, entonces Dios se revela a Israel. Y como dice en Isaías 63, dice que todos los días del siglo Él anduvo con ellos, los libró de sus aflicciones, en toda angustia de ellos Él fue angustiado, en todas las aflicciones Él estuvo allí y los levantó todos los días del siglo. Eso fueron actos de gracia, pero con su pueblo. Las demás naciones andaban por sus propios caminos. Entonces, la manifestación suprema de la gracia de Dios es la venida de Jesucristo al mundo. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, la venida de Jesucristo al mundo es
la manifestación suprema de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, la gracia solo se manifestó con los padres en Génesis y con Israel de Éxodo hasta Malaquías. Las demás naciones, como dice Pablo en Romanos 1, dice, ni siquiera quisieron tener a Dios en su noticia, sino que estuvieron viviendo sin Dios en el mundo. Bueno, entonces, la gracia es el acto por el cual Dios se manifiesta para salvarnos. Coman tranquilo y oigan, no se preocupen. Este es evangelio con fruta, ¿no? Coman evangelio con fruta. Gloria al Señor. Entonces está claro que la gracia es la manifestación personal de Dios al hombre para salvarlo. Entonces, en el Nuevo Testamento, la venida de Jesucristo es la plenitud de esa gracia y de Él tomamos, bebemos, recibimos todos gracia sobre gracia. Romanos 1:5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tanto la gracia salvadora como el ministerio se reciben de Jesucristo, no de la iglesia. La iglesia lo que hace es reconocer o confirmar lo que Jesucristo hace en una persona que lo ha llamado a este ministerio. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en todas las naciones por amor de su nombre. Por eso, si usted predica y no pasa nada, examínese a ver si fue que usted fue llamado o no fue llamado. Sí, porque de Él recibimos la gracia y el apostolado. Y el apostolado es un don de gracia también. Y recuerden que Jesucristo, después de 3 años y medio de enseñar a sus discípulos, le dice, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí. Yo los he elegido, los he puesto para que vayan y lleven fruto, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si Él nos llamó a predicar, es para impartir esa vida, esa fe, esa luz a través de la predicación. Puede ser que usted predica, que puede ser que tenga que rectificar o examinar lo que predica y cómo predica. Yo tuve una experiencia en Medellín. Comenzamos, la obra en Río Negro comenzó yendo los sábados a predicar en el mercado público, porque nadie rentaba una casa para predicar el evangelio. Entonces íbamos los sábados allá a la plaza de mercado a repartir tratados y a hablar con los que nos permitían hablar, hasta que tuvimos 10 bautizados. Ya por mano de un tercero conseguimos una casa rentada, y el primer obrero allá fue el hermano Fabio Acevedo, que ya se fue con el Señor, un buen ganador de almas. Bueno, entonces después pasó un tiempo, la iglesia iba viento en popa, y resulta que un hermano por ahí del Quindío se fue para los Estados Unidos y por allá no pudo levantar nada, entonces se volvió otra vez. Y entonces los hermanos del Quindío me dijeron, hermano, pero no tenemos aquí donde ponerlo, denos un lugar ahí en Antioquia. Y yo pues de compasivo, pues entonces le dije, no, pues venga para acá. Entonces al hermano Fabio lo mandamos a un lugar nuevo que también hizo, que fue a Santa Bárbara, otra de las grandes iglesias allá en Antioquia, y pusimos al hermano allí y se paró eso enseguida.
no más convertidos. Entonces, claro, los hermanos se sorprendieron y los hermanos me hablaron. Entonces yo le pregunté a los hermanos, hermano, ¿y qué predica el hermano? El hermano predica en todos los cultos arrepentimiento. No predicaba el evangelio. El arrepentimiento es un derivado, es una consecuencia del evangelio. Todos los cultos predicaban arrepentimiento. El arrepentimiento es un resultado. Hechos 1, el último versículo, póngalo ahí para que lo vean los hermanos. A vosotros primeramente Dios os ha enviado a su Hijo para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Para que la gente se convierta tienen que recibir primero de Dios. Ponga el versículo. El último versículo es los Hechos 3, el segundo sermón de Pedro. A vosotros primeramente Dios os ha enviado a su Hijo para que os bendijese, a fin, con la finalidad de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí lo tiene. Y Hechos 11:18, cuando Pedro le contó a los hermanos en Jerusalén, que eran judíos, lo que pasó en la casa de Cornelio, porque cuando él regresó a Jerusalén lo regañaron y le dijeron, ¿por qué has descendido a los incircuncisos y has comido con ellos? Entonces él les explicó lo que pasó en la casa de Cornelio, y cuando ellos oyeron eso, dijeron, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento lo da Dios. Pero no es que Dios obligue a una persona a arrepentirse, sino que cuando usted predique el evangelio, la persona recibe la vida, recibe la fe, y por esa fe viene la gracia salvadora. Y eso es lo que capacita a un pecador para arrepentirse. Por eso los que le dicen al pecador, arrepiéntese y bautícese, han comenzado de la mitad para arriba. No hay fe sin promesa. El evangelio es la promesa de salvación. Hasta que el pecador no escuche que Dios ha prometido salvarlo y que Dios ha hecho todo lo que era necesario hacer para salvarlo, él no va a tener fe en Jesucristo. Y hasta que no tenga fe, no va a recibir la gracia salvadora. La fe no es la que salva. Ese es un dicho católico, la fe te salvará, Pedro. La fe es el medio por el cual recibimos la gracia salvadora. Sois salvos, ¿cómo? Por gracia, por medio de la fe. Si usted no tiene la fe, ¿por dónde le va a llegar la gracia? La fe la recibe el hombre cuando Dios envía su palabra y el hombre la recibe. Dios ha tendido un puente entre él y esa persona. Ha puesto un canal. Y por ese canal viene la gracia salvadora. Tito 2:11, la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:7 hasta el 10 dice, segunda de Timoteo 1:7 al 10, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para estar en temor, sino el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por tanto, por lo que recibimos, por lo que tenemos, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el intento suyo y gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. La gracia nos fue dada antes que hubiese sol, luna y estrellas, pero que fue manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la manifestación. ¿Cuál quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio? La inmortalidad solo se recibe por Jesucristo. Ahí está. La última parte que dice, fue manifestada, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Jesucristo al mundo es la manifestación suprema de la gracia de Dios para salvar al hombre. Amén. Él no vino a darnos pan, él siempre lo ha hecho. Es decir, durante 4000 años, de Adán hasta el pesebre, el Señor estuvo dando todo eso y lo siguió dando ya 6000 años, dando a todo el mundo lo que necesita, pero eso no es la salvación. Y el mundo piensa que cuando todo va viento en popa, que cuando están, es cuando Dios está del lado de ellos. Bueno, en cierta manera sí, porque Él es el creador y los cuida. A veces hasta razón tienen los borrachitos de decir que Dios cuida de sus borrachitos, ¿no? Porque si cuida, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos? Mirad las aves del campo, mirad la hierba del campo, que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de los lirios. Dice, ¿y no sois vosotros mejores, hombres de poca fe? Entonces, pero hay que distinguir esa gracia. Entonces, el oír el Evangelio trae la vida. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo, y mucho menos por los demás. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida. Él os dio vida a vosotros estando muertos en delitos y pecados. Fíjese la importancia de predicar el Evangelio. Nada menos que impartir la vida de Dios a los mortales. Hermanos, ser ministro, ser predicador, no es cosa pequeña. Por eso debemos sentirnos honrados, bendecidos. Y eso no es por nuestra bonita cara, ni por el estudio que usted tenga, sino por su gracia. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Lo otro está bien en su lugar, pero lo primero es esto. Están pidiendo... es una pregunta. Pensé que ya estaban pidiendo descanso. Bueno, entonces la gracia es esa manifestación que ya estamos abundantemente sostenida por la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos que ver que el evangelio que tenemos que predicar es el de la gracia, porque hay el evangelio del reino de Dios, hay el evangelio del reino de los cielos y hay el evangelio de la gracia. Si ustedes pasaron por el instituto, seguramente vieron eso, pero por si acaso se les ha olvidado, yo se lo voy a refrescar. Hechos 20:24, Pablo, cuando se despidió de los ancianos de Éfeso, en la ciudad de Mileto, les dijo: yo no estimo mi vida preciosa para mí, sino que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Los apóstoles, ahí están. Jesús predicó, Juan predicó el Evangelio del reino de Dios y Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios. El reino de Dios, cuando apareció Juan en las riberas del Jordán, su mensaje fue: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se acercaba el reino? Porque el reino se interrumpió. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, les dijo estas palabras que están en Éxodo 19, 15 y 16. Éxodo 19, 15 y 16. Si vosotros oyereis mi palabra y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Vosotros me seréis, futuro, no me sois, me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahí les dijo Dios el propósito para el cual los había sacado de Egipto, para que le fueran un reino. Reino es una nación gobernada por un rey. No hay reino sin rey. Por eso Inglaterra es un reino. Por eso España es un reino, no una república. Holanda lo mismo, Bélgica. Todos los países que tienen un rey o una reina son reinos. No son repúblicas como nosotros. Entonces, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó para él ser el rey de ellos, ser una nación sobre la cual él reinaba. Por eso usted lee cientos de veces de Éxodo a Malaquías: así dice Jehová, rey de Israel. Y si lees el Salmo 114, cuando salió Israel del pueblo bárbaro, Israel fue su señorío y Judá fue su santuario. El mar vio y huyó. Los montes saltaron como corderos y los collados como corderitos. Entonces vino la pregunta: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, ¿por qué te volviste atrás? Y tú, collados, ¿por qué saltaste como corderos y montes como corderitos? A la presencia del Dios de Israel tiembla la tierra, el cual cambió el desierto en manaderos de agua y la tierra árida en fuentes de agua, porque él era el rey de Israel. Por eso Israel se llegó a llamar la tierra gloriosa de Israel, porque tenía por rey al rey de la gloria, mientras que las otras naciones tenían reyes humanos y, por cierto, paganos. Entonces, con Israel comenzó el reino de Dios. El reino de Dios tiene 4 etapas. Israel fue el reino de Dios en el pasado. Ahora el reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El milenio será la materialización del reino de Dios sobre la tierra, y la nueva creación de Apocalipsis 21 y 22 será la 4ª y última etapa del reino de Dios. Entonces, Israel fue el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Era un lugar geográfico, una nación en el mundo y un pueblo que conocían al Dios creador de los cielos y la tierra como el Dios de Israel. Por eso, en cierta manera, los israelitas tenían razón para pensar que solo ellos eran el pueblo de Dios y que lo demás era leña para el infierno, porque así pensaban ellos. Ellos decían: gracias te doy, Dios, que no nací gentil, porque ellos consideraban que lo demás, ellos eran el pueblo de Dios y lo demás estaba perdido. Bueno, entonces el reino de Dios comenzó con Israel. Dios reinó a través de Moisés, a través de Josué, a través de los jueces y después a través de la monarquía. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas,
y el que hizo la transición de los jueces a la monarquía, ungiendo a Saúl, después a David, Salomón, Roboán, y en el tiempo de Roboán el reino se dividió. Porque cuando reinó Roboán en lugar de Salomón, el pueblo vino y le dijo que le aliviara las cargas, porque Salomón había puesto unos impuestos y unas cargas pesadísimas para sostener su reino tan monumental. Entonces Roboán le dijo que fueran y a los 3 días volvieran. Entonces cuando en esos 3 días Roboán le consultó a los ancianos y los ancianos le dijeron: bájele las cargas, alíviele las cargas. Pero después fue y le consultó a los jóvenes que se habían criado con él y ellos le dijeron: no, dóbleselas. Entonces cuando el pueblo vino a buscar la respuesta, entonces Roboán le dijo: vea, el dedo meñique mío es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar más duro. Y si él les puso cargas pesadas, yo se las voy a poner más difíciles. Entonces las 10 tribus se dividieron. Las 10 tribus estaban manipuladas por Jeroboam, que era un siervo, no era del linaje real. Y entonces las 10 tribus dijeron: ¿qué tenemos nosotros que ver con el hijo de David? Se fueron las tribus, 10 tribus se apartaron. Entonces no solamente se dividieron de Israel, sino que apostataron a su fe, porque como el templo, que era el centro de la nacionalidad, y la casa de David, que estaba también en Judá, que eran las 2 instituciones grandes de Israel. Entonces, para que los israelitas no se vinieran del norte al sur, a Jerusalén, al templo, entonces les hizo unos bueyes de oro y les hizo un santuario allá en Samaria y les dijo: vea, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y puso sacerdotes del pueblo, es decir, apostataron de la fe totalmente. Por un lado. Por otro lado, más adelante vino el rey de Asiria, invadió el reino del norte, se llevó los israelitas a Asiria y trajo a asirios y los plantó en Israel. Y ellos se mezclaron, ellos perdieron su identidad. Cuando usted lee en la literatura evangélica que las 10 tribus se perdieron, no fue que se perdieron, sino que perdieron su identidad como israelitas, porque se mezclaron con los asirios. En cambio, los de Judá, que duraron más o menos 100 años más, el Señor siguió reinando con el reino del sur, con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero cuando vino Nabucodonosor, invadió la ciudad, destruyó el templo, se llevó los príncipes y los tesoros y solo dejó los pobres, entonces el reino de Dios se interrumpió. Ya no era el reino de Dios Israel ni Judá, sino que eran provincias extranjeras. El reino del norte era una provincia asiria y el reino del sur era una provincia babilónica. Ya no era el reino de Dios. Entonces el reino de Dios se interrumpió. Por eso entonces había la promesa de que el hijo de David vendría para restablecer el reino. Y el ángel se lo dijo a María: lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, le será dado el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob, y de su reino no habrá fin. Entonces cuando Juan aparece, Juan habitó en el desierto con las fieras, comía miel silvestre y langostas y estaba vestido con un cuero de camello. Él era un hombre del desierto, no de la ciudad. Entonces dice que vino palabra de Dios a Juan en el desierto, capítulo 3 de Lucas, y salió Juan por la ribera del Jordán diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado.
todo lo alto se baje, todo lo áspero se llane, todo lo torcido se enderece, porque tras mí viene uno que era primero que yo, uno a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, por eso la gente le salía a Juan. Dice que toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén salían a su bautismo, porque ellos estaban esperando el reino de Dios, esperando que se restituyera lo que habían perdido. Entonces Juan predicó el evangelio del reino de Dios, que era la venida del rey, como estaba prometido en las Escrituras. Cuando Juan fue encarcelado, según Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces ya estaba el rey ahí. Luego a Jesús le preguntaron: ¿el reino de Dios vendrá con advertencia? Jesús le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios entre vosotros está. Y cuando Juan en la cárcel mandó a 2 discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o esperaremos a otro, porque Juan no lo conocía, aunque eran primos, porque Juan era del desierto. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ve y dile a Juan lo que veis y oís, que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, ese es el evangelio del reino de Dios, que el rey vino a establecer su reino. Pero ese no es el evangelio de la gracia. Entonces, tanto Juan como Jesús predicaron el evangelio del reino, y los 12 y los 70 fueron enviados a predicar el evangelio del reino. Él les dijo: id a las ciudades perdidas de la casa de Israel, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sanad los enfermos, limpiad los leprosos, resucitar los muertos, echad fuera los demonios. Pero la palabra salvación no estaba ahí, porque la salvación no se había hecho. Entonces los 12 y los 70 en esa comisión, que era una comisión nacional, y no solamente reducida a las fronteras de Israel, aló hermano, sino exclusivamente a las ovejas de Israel. Dice: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en la casa de los samaritanos, sino id solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Jesús vino a los suyos. Él vino primero a su pueblo. Y este era el anuncio del evangelio del reino. Ya vienen a pedir cacao. Pero no les van a dar cacao sino fruta. Dejen de redondear esto para después seguir. Aleluya. Entonces, cuando el rey vino, se cumplió lo que estaba en Isaías 35. Que los cojos andarían, los sordos oirían, los ciegos verían, los muertos resucitarían, etc. Ese es el evangelio del reino. Pero resulta que el rey vino y los suyos no le recibieron, sino que le rechazaron como un farsante, como un engañador, como un demonio. Lo crucificaron, y ese era el rey de Israel. Si los príncipes de este siglo hubieran entendido que Jesús era el rey de la gloria, nunca lo hubieran crucificado. Entonces, ellos lo rechazaron como tal. Entonces, el evangelio de la gracia es la predicación de que el rey murió por nosotros, y que en esa muerte se hizo la salvación. De allí se desprende la justificación, la redención, la reconciliación, la propiciación, la santificación, la liberación. Sí, todo se desprende del Calvario
Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por vosotros. Porque Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Sin Calvario no hay iglesia. Sin Calvario no hay salvación. Sin Calvario no hay nada. Si Jesús no hubiera muerto, hubiera pasado lo que Él mismo dijo. Si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, Él sería el único Hijo de Dios, el único sin pecado, y todos nosotros, incluso Israel, seríamos el montón de los pecadores. Pero el Calvario cambió todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Calvario cambió todo. Entonces, por eso, el evangelio de la gracia de Dios es predicar el Calvario. Predicar todo lo que se deriva de ahí. Todas esas doctrinas que usted encuentra en las epístolas se derivan del Calvario. Y eso es lo que usted tiene que predicar. Eso es lo que la gente necesita. Eso es lo que la iglesia necesita para vigorizarse y fortalecerse y ser evangelista en el mundo. ¿Sí? No, bueno, vamos al descanso que pidieron, o al, ¿cómo es que llaman? Al refrigerio.